Listo, ahí está la grabación, ya comenzó. Entonces, ¿hay dudas sobre la tarea? Sí, en el primero no logro entender a la perfección qué es lo que quiere A ver, y vamos a cómo ver. es. Y sobre todo la Déjame. anotación también. Ajá, vamos a ver cuál es el primero. Permítame un momento. Es este. Ujú. Bien, ya está minutos en pantalla en este momento, ¿no? Sí, Bien. Lo que tenemos ahí es lo siguiente. Acuérdense que es una generalización de lo que vimos en clase. Tenemos un autómata, o queremos construir un autómata más bien, que dado un número en notación p-área, es decir, de 0, 1, 2, 3, etcétera, llega a p. Es el número de dígitos que tenemos. Más bien es una cadena que representa un número en esta notación p-área. Y lo que queremos hacer es dividirla entre cierto número k y quede como residuo m. Obviamente m tiene que ser estrictamente menor que k para que esto tenga sentido matemáticamente hablando. Y lo que tenemos que hacer es un método para construir un autómata que acepte este lenguaje, ¿no? Lo hicimos en clase. En clase se acuerdan que lo que hicimos fue tomar números en notación binaria. Entonces el valor de P es 2 en ese caso. Lo que hacíamos era dividir entre 3. Entonces el valor de K era 3. Y el residuo que nos tenía que dar era 0, porque la idea es que fueran exactamente divisibles entre 3. Pero voy a admitir a algunos de ustedes que están intentando entrar. Un momento, por favor. Ahí está. 6 más que entran. Entonces, esa es la idea. En clase lo que hicimos fue, pues, dar el caso específico de 2, 3, 0. Y el punto importante es cuál es la función de transición. Por supuesto que ustedes no pueden dar un autómata preciso porque la gráfica que lo representaría, pues puede variar dependiendo de los valores de K, M y P. Pero la idea es que sí pueden dar la función de transición en términos de estos números. Y en clase se hizo para 2, 3 y 0. Hay la función delta y ustedes tendrían que decirme cómo se ve la función delta para este caso. Ya mucho más que esto no les podré decir porque es prácticamente resolverles el ejercicio. Pero es simplemente decirme cómo funciona, cuál es la función delta y en realidad es una ecuación. Basta con una ecuación, nada más. En las notas está está la ecuación para 2, 3 y 0. Entonces, vean por favor cuál es la ecuación para 2, 3 y 0 y piensen cuál debería ser la ecuación para K, M y P para cualesquiera valores que quieran. En los ejercicios se les pidió para un caso concreto, me parece que era, déjenme ver, notación ternaria, ser divididos entre 3 que dejen un residuo de 2. Entonces ahí está. Hicieron un dibujo concreto de ese caso. Aquí no tienen que hacer el dibujo, lo que tienen que hacer es sobre todo darme la función delta y explicarme por qué esa función delta funciona. Y como les decía, la función delta es una ecuación nada más, una ecuación muy sencilla. Unos cuantos símbolos. Si todo esto les está tomando más de 10 renglones en explicarlo, es porque probablemente están yendo en la dirección equivocada. Es muy simple, es decir, a ver, el autómata tiene que ser así y lo que estamos haciendo para justificar que sea así es una generalización de la demostración que se vio en clase. Entonces, pueden apuntar a esa demostración simplemente diciendo cuáles son los valores, cuál de los valores que aparece ahí es K, cuál es M y cuál es P, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta. Sí, más o menos. Sí, bien. Les digo, yo creo que toma como 10 renglones explicarlo. Y miren, a ver, déjenme presentar esto en las láminas. Un momento, por favor, voy a cambiar de estilo de presentación. Voy a tomar toda la pantalla. Ahí está. Bien. Aquí está. Este es el autómata que vimos en clase.
Entonces, pues aquí tenemos, perdóname, hice un salto esto. Tenemos los valores, vean, aquí tenemos que lo que acá sería K es notación binaria, entonces aquí está, no, perdón, P es notación binaria en este caso, entonces P es 2. Lo que tenemos es que dividimos entre K y aquí estamos dividiendo entre 3 y el residuo es 0. Aquí, pues como es un múltiplo exacto, entonces el residuo es 0. Entonces tenemos que M es 0 en este ejemplo concreto. Y entonces aquí sería una tabla, pero esta tabla pues simplemente copia lo que está acá. La idea es que la regla está capturada por una delta. Y aquí tenemos la delta para este ejemplo concreto. Entonces hay que decir cuál es la delta. Es esta nada más, por supuesto, no la de arriba, esta delta. Hay que decir cómo funcionaría para estos valores que estamos poniendo aquí de K, de P, K y M. Cuáles son los valores aquí. Y explicar por qué funciona. No hay que hacer la demostración porque pues sería muy repetitivo. Simplemente está aquí, pero hay que argumentar por qué esta demostración que está aquí se puede generalizar. Y se dan cuenta que esta demostración tampoco es muy larga, ¿no? Tiene unos, pues menos de 10 renglones, creo, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede utilizar para demostrar lo que se está pidiendo. Es básicamente eso el método. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, profesor. Adelante. Es nada más como en lo de la redacción del primero. ¿A qué se refiere bien con que A es una representación p-área? ¿Es como cuando usamos lo de los binarios, ternarios y así, el cómo se ven? Exactamente, Ah, ok. exactamente, sí. Lo que tienes es que tienes p dígitos. Ah, ya es como las eneadas y todo eso, ¿no? Usamos, Bueno, no pues, o sea, que se exactamente, ven pero n veces, ajá, números. exactamente. Lo que Ah, tienes aquí es que representación ternaria es con 3 dígitos, 0, 1, 2. Representación cuaternaria es con 4 dígitos, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Entonces, representación pair es con sería con los dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar a P. y en este caso, X son el conjunto que está ahí donde pertenece a, o sea, 0, 1 y No, así hasta P menos 1. X es un número natural. Ah, ok, Es un número ok. natural representado en esta notación paria. La cadena es la que representa el número X. Lo que pasa es que, mira, aquí sepárate un momento del hecho de que estás acostumbrada a pensar los números naturales en notación decimal. O sea, no es la notación, no es la única notación posible. Entonces piensa en un número natural abstracto sin pensar en su representación concreta, en una notación decimal, binaria, lo que tú quieras. Entonces, X es un número natural, el que tú quieras, y alfa, y aquí lo que queremos es alfa, la representación de ese número natural en notación pearia. Eh, como nosotros pensamos en decimal automáticamente, por ejemplo, piensa en el 4. La representación del 4 en notación binaria es 1, 0, 0. Ahí está. La representación del 4 en notación ternaria sería, a ver, déjenme ver, tendría que ser un 1 al final porque sobra dividir el 3 sobra 1. Ajá, y 1, 1 me parece, ¿no? Que es la representación de 4 en notación ternaria. Sí, porque sí, exactamente eso es. Entonces piensa que el 4 lo representas de distintas maneras dependiendo que elijas como notación, ¿no? Eso es lo que tenemos. X es un número natural. Y X Ah, lo ok, que haces ok. es dividirlo entre K y te quedas con el residuo. Esa es la operación módulo, recuerdan, ¿no? Es un divisor, la división es entera, entonces lo que nos da es un residuo. Ok, profesor, sí. Muchas gracias. ¿De qué? Bien. ¿Alguna otra pregunta Yo sobre tengo este una ejercicio sobre pregunta. el 100? No, bueno, Adelante. no. Bueno, no era de ese. Pero, Bueno, adelante, sí, sí, si quieres de otro, no bueno, hay ningún problema. sí, no, era del ejercicio 4 que cuando nos piden como la gramática del primer ejercicio, si es como necesario, o sea, dar todo, ya sea el alfabeto, los símbolos terminales o no, o los que no son terminales, o solo con las cadenas de producción y así. Ajá. Mira, tienes que dar símbolos terminales, por supuesto. Tienes que dar símbolos no terminales, aunque como es un caso general,
obviamente vas a tener distintos símbolos no terminales, pero en realidad esto se puede, nuevamente en clase vimos un ejemplo concreto, la gramática para notación binaria. Y me parece que también mencioné la gramática para notación decimal. Entonces se trata de generalizar esas dos gramáticas, nada más. Entonces no es muy difícil. Realmente este ejercicio nuevamente debe poderse contestar en 2 o 3 renglones. El primero es decirme cuáles son los símbolos terminales, el segundo es cuáles son los símbolos no terminales, y después en un último renglón, si ustedes quieren, pueden poner las reglas de producción. No las pueden enunciar todas, por supuesto, porque tenemos un número arbitrario de símbolos terminales, perdón, de símbolos terminales, pero pueden decirme cómo se ven las reglas. Pueden poner suspensivos para decirme, bueno, aquí irían otras. Entonces, esto nuevamente son 2 o 3 renglones de escribir, no mucho más. Y si está escrito con claridad, no necesitan justificarlo. Es así, va a ser como claro, se va a deducir a partir de la lectura lo que se está haciendo. Entonces, no debe llevarles mucho tiempo. Si están escribiendo mucho más o están desarrollando mucho más, nuevamente no van en la dirección correcta. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, sí, contesta. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Para el 4, ¿cómo puede dar algún ejemplo de cómo se pasaba de autómata a gramática? Bien, sí, lo vimos en clase. Permítanme. Aquí están viendo las láminas, ¿no? A ver, déjame ver. Es en la última parte. Ahí está. Aquí está el ejemplo contrario, por supuesto. Tenemos la gramática y lo que hicimos fue pasar al autómata. Pero se puede invertir esto y para eso hay que hacer lo que aparece en este ejemplo, en el 55. La lámina 55. Básicamente eso es lo que tienen que hacer. Vean cómo en la 56, a ver, esta es la gramática lineal por la derecha, a partir de un autómata. No, aquí lo que tengo es la gramática original. ¿Cómo construir el autómata? ¿Cómo construir la gramática? Esto está en la página 56. Vean, esto es realmente muy simple si ustedes tienen el autómata, pero no lo que les estoy pidiendo en clase, en la tarea. En la tarea es mucho más simple, porque lo que tienen que hacer es no construir un autómata en abstracto y después decirme cuáles son, perdón, una gramática en abstracto y después decir, un autómata y después decirme cuál es su gramática, sino que pueden saltar directamente a la gramática. Entonces, es posible tomar lo que está aquí, estas reglas, y adaptarlas una vez que tengan el autómata del ejercicio 1, que es lo que va a tener la función delta. Y aquí vean que todo se define con base en la función delta. Entonces debe ser muy directo. Pero si ustedes prefieren, y es lo que le dije a su compañera hace un momento, yo di ejemplos aquí mismo en las láminas de gramáticas que generan, a ver, déjame ver dónde está esto en gramáticas, di ejemplos de gramáticas que generan, pues, a ver, permítanme, lenguajes regulares, autómatas, cerradura, no, esa que en otras definiciones, gramáticas, aquí está. De una gramática que genera los números en notación decimal. Ahí está. Esta la pueden generalizar. Y al final, de un ejemplo de notación binaria, de una gramática que genera números en notación binaria. Entonces, este tipo de cosas se pueden generalizar también para esto que tienen acá. Entonces, simplemente la cuestión es que solo queremos generar los que nos dan el resultado correcto. Entonces, ya sea que sea por la vía de generalizar estas gramáticas con las restricciones adecuadas, o bien utilizando la lámina 56, cualquiera de esas dos opciones, debe salir esto muy fácilmente. Como dije, el ejercicio 1 se resuelve en menos de 10 renglones y con base en esa solución, pues básicamente sería utilizar eso para dar las reglas las reglas de producción de la gramática. Me dan
el lenguaje de símbolos terminales, perdón, el alfabeto de símbolos terminales, el alfabeto de símbolos no terminales, que no debe ser muy grande. Ajá, si son suficientemente ingeniosos, es un alfabeto chiquitito. Y lo que me dicen es cómo generar las reglas de la gramática a partir de las transiciones del autómata. Vean cómo aquí hay un sí, solo sí. Si ustedes tienen el autómata, entonces aquí están las reglas gramaticales. Entonces no toma mucho tiempo. Deben ser, pues como un caso más general, pues son, yo creo que 4 renglones en lugar de 2. Ahí está. Entonces vean este punto, por favor, y con eso deberían poderlo resolver muy rápido, les digo, en 4 renglones. Y en términos de tiempo de trabajo, una vez que estudian bien cómo se generó este ejemplo, les llevará 5 minutos más. Entonces, por favor, lámina 56, y con eso debe salir el ejercicio 4 sin problemas. Bien, no puedo dar un ejemplo más concreto porque es prácticamente resolverlo. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre este ejercicio, sobre uno de los otros? No me han preguntado del 2 o del 3, por ejemplo. Dos creo que no es mucho problema, es un autómata muy parecido al que vimos en clase. Entonces, básicamente hay que calcular la cerradura epsilon de las transiciones, y con eso sale un autómata sin esas transiciones. Y en el 3, pues el 3, vean cómo es lo contrario de lo que es más bien lo que tenemos en la lámina 52. Tenemos una expresión regular. Ustedes pueden generar autómatas que acepten el lenguaje que cada una de estas subexpresiones define, y después conectar esas partes entre sí. Y con eso sale un autómata que acepta el lenguaje generado por esta expresión. Es un autómata determinista, además. O sea que es bastante sencillo. Bueno, no porque tenemos estas transiciones, la cerrada de Kleene. Y la cerrada de Kleene implica introducir transiciones epsilon, y eso le quita el no determinado, pero es casi determinista, salvo estas cerradas de Kleene que implican transiciones epsilon. Todo lo demás es bastante cercano a un autómata determinista. Entonces, nuevamente es un poco de talacha, no mucho más de la que son los otros ejercicios. Piensen en autómatas que acepten el 1, por ejemplo. Eso es bastante sencillo. Aquí está ya en la lámina. Lo que hacen es que en lugar de tener una A, tienen al 1. Ya está el primero. Un autómata para que acepte el 0, pues ya sabemos cómo es. Lo que tienen que hacer es conectarlos utilizando este operador, y eso lo vimos en clase, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que el operador de más es la unión? Entonces tienen que construir un autómata que sea la unión de estos autómatas. Un autómata que sea la concatenación entre estas expresiones aquí, por ejemplo, y aquí hay una segunda unión y hay una tercera unión. Entonces, usando esas herramientas es posible construirlo paso por paso. Bien. Bueno, todavía el lunes, si alguien tiene problemas de último minuto, puede preguntarme, y Vladimir también va a estar resolviendo dudas el martes. Entonces, espero que con esto puedan resolver la tarea. Mi consejo, por favor, nuevamente, es que los ejercicios que les dejé los intenten resolver por su cuenta y los discutan con Vladimir. Esa es y con Eduardo. A partir del próximo tema, Eduardo va a estar también en las ayudantías. Esa es una buena oportunidad para que aparezcan las dudas, porque en la tarea, pues van a aparecer, por supuesto, pero el punto es que la tarea ya tiene una fecha límite, y se están jugando el todo por el todo. Un ejercicio de los otros, de los que les había puesto en la lista de ejercicios sin calificación, ese se puede resolver completo en clase. Vladimir puede resolverlo sin que eso sea un problema, mientras que la tarea pues les puede dar sugerencias de cómo hacerla, pero no puede resolverla, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces, si no hay más duda, entonces regreso a la clase de hoy. ¿Les parece bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, déjenme cerrar aquí esto. Voy a compartir las láminas nada más. Listo, ahí está.
Bien, habíamos visto el teorema del bombeo la clase pasada. ¿Se acuerdan que nos permitía un criterio que nos permitía descartar lenguajes que pensábamos que no eran regulares, que pensamos que no son regulares? Vamos a tener un criterio distinto basado en un concepto muy diferente. Es un criterio totalmente algebraico. Es decir, a diferencia del otro en el que nos imaginamos un autómata con K estados y que pensamos entonces que si podemos crear una cadena más larga que él, podemos crear un ciclo en la gráfica correspondiente al autómata. Aquí el razonamiento es puramente algebraico, no hay que pensar en autómatas. Y la idea se basa en una serie de conceptos que voy a presentar a continuación. Vean, estos conceptos están basados en esto que se llaman relaciones de Maginero. Ajá, y voy a definirlas poco a poco. Piensen primero, ajá, como un primer paso en esta definición, como una motivación de por qué esta definición tiene sentido. Piensen primero en un lenguaje regular L. Ajá. Tenemos a L y como es regular, pues hay un autómata que lo acepta y vamos a llamarle ese autómata A. Entonces estamos en esta situación. El lenguaje aceptado por el autómata es L. Y vamos a pensar que el autómata tiene pues, cierto número de estados, un objeto de entrada, una función de transición, lo de siempre. Y no tiene estados inaccesibles. Eso es importante que lo tengamos. Es decir, quitamos del autómata cualquier cosa que sale sobrando, que no amplía el lenguaje aceptado. Entonces vamos a definir una relación de equivalencia en para este autómata y la relación de equivalencia va a residir en sigma estrella. Es decir, es una relación entre cadenas. Y la relación es muy simple. Vean, ustedes toman una cadena alfa y van a decir que es equivalente a una cadena beta módulo este autómata. Sí, solo si pasa lo siguiente. Empiezan el estado inicial S con alfa, hacen lo mismo en el estado inicial S con beta, y después de procesar ambas cadenas llegan al mismo estado. Esa es la idea. Son equivalentes si nos llevan al mismo estado. Es un autómata determinista, entonces no es que a veces nos lleven al mismo estado y a veces no. Siempre nos llevan al mismo estado, porque por ahí hay una sola opción cada vez, y de esa manera decimos que las dos cadenas son equivalentes. Piensen, por ejemplo, a ver, voy a presentar un ejemplo concreto. Aquí mismo en las láminas. No, no está en estas láminas, está en las otras. ¿Sabe? Entonces, déjenme cambiar el estilo de presentación. Y ahora sí vamos a ver un ejemplo concreto. A ver, permítanme, por favor. Esto lo voy a hacer abriendo una de las láminas. A ver, déjenme pensar. ¿Cuál podría ser? Vamos a abrir la sección 1. Ahí está. Por favor, lo que redimensiono las ventanas al tamaño adecuado. A ver qué autómata. Yo creo que este, por ejemplo. Este es un buen ejemplo. Ya hemos estado trabajando con él. Bien. ¿Lo ven todos en pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces piensen, por ejemplo, en la siguiente cadena. Vamos a pensar en esta cadena. 1. Perdón, no tenía puesto el lápiz, sino la inserción de imágenes. Ahora sí. Piensen, por ejemplo, en la cadena 1, 0, 0. Esta cadena en este autómata nos lleva del estado 0 al estado... Déjenme ver, tenemos un 1, entonces vamos al estado 1. Después leemos un 0 y al leer un 0 nos lleva al estado 2. Ahí tenemos un nuevo 0 y al leer un 0 nos regresa al estado
1. Ahí está. Entonces nos lleva a esto. Y pensemos en otra cadena, a ver que sea lo mismo. 1, 0, 0 es 8, me parece, ¿no? Sí, debe ser. Entonces, no, 4. Entonces, 4 a ser dividido entre 3 nos da residuo 1. Otro número que a ser dividido entre 3 nos da 1 es 7. Pensemos cómo representaríamos 7 en notación binaria. Me parece que debe ser 4. Ajá, este debe ser 7, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, a ver, es 1 y este es 2, son 3, 4, sí. Entonces, al ser dividido entre 3 nos debe dar otra vez residuo 1. Vamos a ver si es cierto. Aquí estamos en estado 0 y leemos un 1, nos manda al estado 1. Ajá. Si estamos en el estado 1 y leemos un 1, nos manda al estado 0. Y si estamos en 0 y leemos un 1, nos regresa al estado 1. Ajá. Entonces vean cómo, de acuerdo con la definición que presenté antes, tendríamos que módulo este autómata, la cadena 1, 0, 0, es equivalente, o sea, más ese autómata a la cadena 1, 1, 1, porque a partir de estado inicial nos llevan al mismo estado. Entonces, ahí está. Esto es lo que tenemos. Entonces, regreso a las láminas principales. Bien, ahí está. Listo. Entonces vimos un lenguaje que no es regular y ahora estamos con las relaciones de McEnroe. Aquí estamos. Entonces, tenemos que las dos cadenas son equivalentes módulo un autómata porque nos llevan al mismo estado que partimos del estado inicial. Y ya que tenemos esto, observen cómo, primero, esta es una relación de equivalencia. ¿Por qué razón? Digo, es claro que es reflexiva. Se dan cuenta, una cadena pues debe ser equivalente a sí misma, por supuesto. Es simétrica si la cadena alfa es equivalente a la cadena beta, pues la cadena beta es equivalente a la alfa. Entonces, Profesor. en el mismo estado. Sí. ¿No se está viendo? No, no se está viendo. Ah, bien. Entonces, déjenme ver por qué razón es esto. A ver. ¿Ahora sí se está viendo? Ya, ahora sí, ya. Bien, perfecto. Entonces les decía que esta relación es una relación de equivalencia, es reflexiva, una cadena es equivalente a sí misma, es simétrica si alfa es equivalente con beta, beta es equivalente a alfa porque nos llevan al mismo estado las dos, y es transitiva. Mismas razones, si alfa es equivalente a beta, beta es equivalente a gamma, alfa es equivalente a gamma, porque las tres nos llevan al mismo estado a partir del estado inicial. Entonces, claramente es de equivalencia. Acuérdense que las relaciones de equivalencia, normalmente en su curso de álgebra superior, además nos inducen una partición de un conjunto. En este caso, sigma estrella estaría particionado, perdón por la palabra tan fea, pero estaría particionado por las clases de equivalencia creadas por esta relación. Bien, pero además de ser una relación de equivalencia, tiene estas otras dos propiedades. La primera es que es una congruencia por la derecha. ¿Qué significa esto? Significa que si ustedes toman alfa y beta equivalentes, entonces al agregar un carácter a alfa al final y agregarle el mismo carácter a beta, pues las cadenas resultantes, alfa seguido de A y beta seguido de A, son equivalentes. Y suena lógico, ¿no? Acuérdense, es un autómata finito, alfa A, y entonces, pues si llegamos al mismo estado a partir de alfa que a partir de beta, pues estamos procesando el mismo carácter en ese momento. Entonces, es una congruencia por la derecha. Eso no pasa al principio, no es una congruencia por la izquierda. Es decir, si yo pongo algo aquí al principio, antes de alfa, una B, digamos, y pongo una B al principio de beta, yo no tengo garantía de que B seguido de alfa me lleve al mismo lugar que B seguido de beta. Pero al final sí. Entonces, por eso es una congruencia por la derecha. Y además es una afinación o en inglés llama refining del lenguaje. ¿Por qué razón? Eso quiere decir que nos da una estructura en un lenguaje que parece que no la tenía.
Es decir, ahorita vemos el lenguaje regular pues como una cosa bastante homogénea, pero tiene estructura interna que se deriva de esta relación de equivalencia. Observen lo siguiente, si alfa es equivalente a beta, entonces vamos a tener que alfa esté en el lenguaje si solo si beta esté en el lenguaje. Es decir, ahora estamos dividiendo a las cadenas del lenguaje dependiendo del estado final al que nos llevan. ¿Por qué razón? Tenemos que, por supuesto que si una nos lleva a un estado final, la otra nos lleva al mismo estado final. Pero resulta que si dos cadenas que son aceptadas por el autómata nos llevan a estados finales distintos, y eso se permite en un autómata determinista, resulta que no son equivalentes. Entonces, ese conjunto que antes era informe de pues todas las cadenas aceptadas por el autómata, ahora tiene estructura que se deriva de cuál es el estado final al que ustedes llegan, no nada más que acepten, sino a qué estado final específicamente llegan. Ajá, entonces tiene más estructura el lenguaje a partir de esto. Por eso es que se llama una afinación del lenguaje. Bien. Entonces, con estas dos ideas, bueno, tenemos una tercera propiedad, se me olvidó, esto es muy importante. Un índice, el lenguaje, la relación tiene un índice finito. Este es un término algebraico, entonces aquí me van a decir ustedes, bueno, ¿qué quiere decir eso de índice finito? Se los explico a continuación. Aquí está la definición. Es decir, induce un número finito de clases de equivalencia. Ajá. Esto es muy importante, que es un número finito de clases de equivalencia. ¿Por qué es un número finito de clases de equivalencia? Piensen que si yo estoy definiendo a los elementos de sigma estrella, dependiendo de que me lleven al mismo estado, es decir, las dos cadenas son equivalentes y me llevan al mismo estado, pues estoy limitado en el número de clases de equivalencia por el número de estados, ¿se dan cuenta? No puedo tener 5 estados y 20 clases de equivalencia, porque las clases de equivalencia significa todas las cadenas me llevan al mismo estado, y si solo hay 5 estados, pues no puede llevarme a 20 lugares diferentes. Entonces, por esa razón sé que al afinar un sigma estrella vía esta relación de equivalencia definida a partir de un autómata, entonces lo que tengo es una relación con índice finito, es decir, un número finito de clases de equivalencia. Esa es la idea. Bien, entonces, si estos puntos quedan claros, lo que vamos a decir es que cualquier relación que cumpla con 1 a 3 es una relación de Mayer-Neurath. Atención, aquí esta definición que anteriormente se dio con función función a con base en un autómata. Digo, y si me olvido del autómata, piensa en una relación de equivalencia abstracta. Pero tiene que cumplir 1, 2 y 3. Es decir, congruencia por la derecha. La segunda, que es una afinación de un lenguaje. Y tercero, que es que tiene índice finito. Entonces, si cumple esas tres, se llama una relación de Mayer-Neurath. Y ahora vamos a tener vamos a pasar a ver las cosas desde una perspectiva más abstracta, ya que sabemos que es una relación de Mayer-Neurath. Voy a decir lo siguiente, tomo un lenguaje arbitrario. Ahora ya no sé si este lenguaje es regular o no es regular. Puede ser cualquier subconjunto de sigma estrella. Y lo que hago es definir una relación de equivalencia a partir de este lenguaje. Entonces, vean la diferencia con la lámina anterior. En la lámina anterior yo contaba con un lenguaje, con un autómata específico. Ahora, en cambio, lo que tengo es un lenguaje en un autómata, y este lenguaje puede o no ser regular. Entonces voy a definir una relación de equivalencia, que obviamente tiene que definirse distinto porque no tengo estados. Y esta relación de equivalencia la voy a definir de la siguiente manera. La cadena alfa es equivalente a la cadena beta si solo si cuando yo concateno una cadena arbitraria gamma a alfa y hago lo mismo con beta, es decir, tengo alfa seguido de gamma y beta seguido de gamma, resulta que alfa seguido de gamma está en el lenguaje R, este lenguaje arbitrario, si solo si beta seguido de gamma está en el lenguaje R. Esa es la idea, es decir, los dos van a ser equivalentes si al agregarle el mismo sufijo, llego a algo que está en el lenguaje en un caso, sí, solo si llego a algo que está en el lenguaje en el otro caso.
Eso es lo que tengo, agregárselo alfa, agregar el sufijo alfa o a beta. Ajá, entonces alfa y beta son equivalentes. Vean cómo entonces esta otra relación de equivalencia me define cosas sin pensar en autómatas, sino solo en lenguajes que pueden o no ser regulares. ¿Por qué es una relación de equivalencia? Nuevamente espero que esto sea claro. Es reflexiva, por supuesto. Es simétrica porque pues esto está basado en un sí solo sí. El sí solo sí es lo más simétrico que hay en el mundo. Ajá. Y es transitiva porque un sí solo sí pues es transitivo, ¿no? Entonces ahí está. Ajá. Relación de equivalencia. Ya que tengo esto, puedo expresar el teorema de Magin-Reuth, que me dice lo siguiente. Bien, tomo un lenguaje, y resulta que las tres afirmaciones que voy a dar aquí a continuación son equivalentes. La primera es que el lenguaje es regular. Y eso pues es la definición que ustedes conocen, es decir, existe un autómata finito que lo acepta. Después, hay una relación de Magin-Reuth en ese lenguaje, es decir, una relación que cumple 1 a 3. Y finalmente, la relación tiene índice finito. Esta es la parte más importante. En las láminas, como pueden darse cuenta, no me tomo la molestia de demostrarlo porque es bastante claro. Es decir, bueno, no es cierto, no es tan claro. ¿Por qué? Vamos a ver por qué es claro que este primero implica el segundo. Bien. Vean cómo, eso es lo que hice en esta lámina, en la 7. Tomé un autómata, definí una relación con base en el autómata, y eso me dio una relación de Magin-Reuth, ¿se dan cuenta? Entonces ya lo sé. Claro, tengo que si hay un autómata, pues aquí ya está, en la lámina 7, las láminas 7 y 8, está como demostrar que pues de ahí ya se saca una relación de Magin-Reuth. Pero aquí estoy diciendo algo más fuerte, estoy diciendo que hay una equivalencia entre estas afirmaciones. Entonces, supongamos que yo tuviera una relación que cumple 1, 2 y 3, es decir, de Magin-Reuth, pero todavía no cuento con el autómata. Vean que eso significaría que pues es una congruencia por la derecha, es una afinación del lenguaje y tiene índice finito. ¿Qué haría uno para obtener un autómata a partir de eso? Por cada clase de equivalencia, introducen un estado. Y la congruencia por la derecha lo que hace es darles la función delta. Ahí está. Es decir, ustedes están en el estado al que llegaron con alfa, están en el estado al que llegaron con beta y saben que son equivalentes. Entonces, de ese estado al estado al que irían con alfa y beta, pues ponen una transición. Ya está. Bien. Entonces, pues son equivalentes. Es decir, el autómata me da una relación de Magin-Reuth y la relación de Magin-Reuth me da un algoritmo para construir un autómata. Entonces, son equivalentes. Y la interesante, la realmente interesante es la tercera afirmación. La relación tiene índice finito. Vean cómo esta es una afirmación mucho más abstracta. Quiere decir que hay un número finito de clases de equivalencia y esa es en realidad el único punto fundamental. Si hay un número finito de clases de equivalencia, esto debería ser un lenguaje regular. ¿Por qué razón es equivalente a lo anterior? Ven que en realidad entonces la 1 y la 2 son simplemente dos formas de expresar lo mismo. De que el álgebra me da un autómata y el autómata me da un álgebra. Pero si resultara que no puedo hacer que la parte algebraica tenga un número finito de clases de equivalencia, pues no puedo construir el autómata. Un autómata finito, pues tiene un número finito de estados. Si hay un número infinito de clases de equivalencia, pues entonces, ¿cómo construir el autómata finito? ¿Se dan cuenta? No se puede. Entonces, que sea regular implica que la relación tiene índice finito y que tenga índice finito significa que yo puedo utilizarla para construir un autómata. Entonces, por eso es que son equivalentes. Y la equivalencia me da un método para poder demostrar que un lenguaje no es regular utilizando argumentos estrictamente algebraicos, sin referirme a autómatas. Pero ese método lo dejo para la clase del lunes, ¿les parece bien? Por lo pronto, pues tienen dos cosas en que concentrarse, que son la tarea para el martes. Entonces, si hay más dudas, el lunes las podemos ver. Y lo que hemos visto hasta el momento, que es el teorema del bombeo y las relaciones de Magin-Reuth, antes de demostrar por qué son útiles, ¿no? Por supuesto. ¿Preguntas?
¿no? Bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación.